Hola a todos, mi nombre es Abisei Ochoa y en este pequeño video vamos a hablar un poco acerca del decálogo, lo que son los 10 mandamientos de acuerdo al Catecismo Menor de Martín Lutero, y para ello voy a hacer uso de esta Biblia que, como la pueden ver, es una Biblia versión Reina Valera contemporánea, y además tiene una peculiaridad ya que incluye el Catecismo Menor de Martín Lutero. Entonces vamos a leer juntamente Catecismo Menor. Iniciamos con los 10 mandamientos, cómo el jefe de familia debe enseñarlos con toda sencillez en su casa. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y confiar en Él sobre todas las cosas. Nuevamente, debemos temer y amar a Dios y confiar en Él sobre todas las cosas. Mandamiento número 1. El segundo mandamiento: no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no maldecir, ni jurar, ni hechizar, ni mentir o engañar en su nombre, sino que debemos invocarlo en todas las necesidades, orarle, alabarle y darle gracias. Nuevamente, ¿qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no maldecir, no jurar, ni hechizar, ni mentir o engañar en su nombre, sino que debemos invocarlo en todas las necesidades, orarle, alabarle y darle gracias. El tercer mandamiento: te acordarás del día de reposo y lo santificarás. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no tener en poca estima su palabra y la predicación de ésta, sino que debemos tenerla por santa, oírla y aprenderla de buena gana. El cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor, tu Dios, te doy. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios, por lo tanto no menospreciar ni enojar a nuestros padres y superiores, sino que debemos respetarles, servirles, obedecerles y amarles. Cuarto mandamiento, nuevamente: honrarás a tu padre y a tu madre para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no menospreciar ni enojar a nuestros padres y superiores, sino que debemos respetarles, servirles, obedecerles y amarles. El quinto mandamiento: no matarás. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no hacerle daño o mal alguno a nuestro prójimo en su cuerpo, sino que debemos ayudarlo y hacerle prosperar en todas las necesidades de su vida. Nuevamente, ¿qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no hacerle daño o mal alguno a nuestro prójimo en su cuerpo, sino que debemos ayudarlo y hacerlo prosperar en todas las necesidades de su vida. El sexto mandamiento: no cometerás adulterio. Sexto mandamiento: no cometerás adulterio. Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto llevar una vida casta y honesta en palabras y obras. Y los esposos deben amarse y honrarse mutuamente. Nuevamente, sexto mandamiento: no cometerás adulterio. Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto llevar una vida casta y honesta en palabras y obras. Y los esposos deben amarse y honrarse mutuamente. El séptimo mandamiento: no robarás. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no quitar a nuestro prójimo su dinero o bienes, ni conseguirlos por falsas mercaderías o negocios deshonestos, sino que debemos ayudarlo a conservar y mejorar sus bienes y medios de vida. Nuevamente, el séptimo mandamiento: no robarás.
¿Qué significa? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no quitar a nuestro prójimo su dinero o bienes, ni conseguirlos por falsas mercaderías o negocios deshonestos, sino que debemos ayudarlo a conservar y mejorar sus bienes y medios de vida. El octavo mandamiento: no presentarás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no mentir, traicionar, calumniar o desacreditar a nuestro prójimo, sino que debemos disculparlo, hablar bien de él e interpretar todo en el mejor sentido. Nuevamente el octavo mandamiento: no presentarás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no mentir, traicionar, calumniar o desacreditar a nuestro prójimo, sino que debemos disculparlo, hablar bien de él e interpretar todo en el mejor sentido. El noveno mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo. Noveno mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no desear apropiarnos con astucia la herencia, casa o bienes de nuestro prójimo, ni apoderarnos de ellas con apariencia de derecho, sino que debemos ayudarlo y serle útiles para que las conserve. Nuevamente, el noveno mandamiento. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no desear apropiarnos con astucia la herencia, casa o bienes de nuestro prójimo, ni apoderarnos de ellas con apariencia de derecho, sino que debemos ayudarlo y serle útiles para que las conserve. Y por último, el décimo mandamiento: no codiciarás a su mujer, ni a su siervo, ni a su esclava, ni a su buey, ni a su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Nuevamente, no codiciarás a su mujer, ni a su siervo, ni a su esclava, ni a su buey, ni a su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no seducir, ni alejar o apartar de nuestro prójimo a su mujer o marido, como tampoco a sus empleados, ganado o animales que posea, sino que debemos instarles y ayudarles a que se queden y cumplan con sus deberes. ¿Qué dice Dios de estos mandamientos? De acuerdo al Catecismo Menor, dice así: yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen, hasta la tercera y cuarta generación, pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. ¿Qué significa esto? Dios amenaza con castigar a todos los que traspasan estos mandamientos. Por lo tanto, debemos temer su ira y no hacer nada contra ellos. Pero Él promete gracia y todo bien a todos los que guardan tales mandamientos. Por lo tanto, también debemos amarlo, confiar en Él y gustosamente vivir de acuerdo con sus mandamientos. Eso es lo que encontramos en el Catecismo Menor y esas son las buenas noticias que nosotros vamos a hallar por medio de la palabra de Dios. Encontramos en primera instancia los mandamientos. El Señor Jesús nos hace una clara división entre los primeros 3 mandamientos y los 7 mandamientos restantes. Amarás a Dios con todo tu corazón y toda tu fuerza, y por otro lado, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, continuamos leyendo acerca del Decálogo. En este caso voy a hacer uso de la Biblia patrística para leer algunos escritos de los padres de la Iglesia de acuerdo a su interpretación sobre el Decálogo. Estamos en el Éxodo, en el capítulo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo soy Jehová tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová a quien toma su nombre en vano. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Continuando, vamos a leer un poco acerca de la interpretación de los padres y tenemos el comentario de Orígenes de Alejandría en cuanto a no tendrás dioses ajenos. Si hubiese dicho, no hay otros dioses fuera de mí, la palabra parecería más absoluta, pero al decir, no habrá para ti otros dioses fuera de mí, no niega que existan, sino que prohíbe que existan para aquellos a quienes se dirigen estos preceptos. Creo que de aquí ha sacado el apóstol Pablo lo que escribe a los Corintios diciendo, aunque haya algunos que se dicen dioses en el cielo o en la tierra, y añade, hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros un solo Dios Padre, por el cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un solo Señor Jesucristo, en el cual son todas las cosas y nosotros por él. En muchos otros lugares de la Escritura encontramos que se nombran otros dioses, como en este, porque el Señor es altísimo, terrible, Rey grande sobre todos los dioses, o el Dios de los dioses, el Señor ha hablado, y juzga en medio de los dioses. A propósito de los señores, el mismo apóstol dice, tronos, denominaciones, potestades, todo ha sido creado por él y en él. Las dominaciones no son otra cosa que una multitudinaria clase de señores. En ello, según me parece, el apóstol Pablo ha aclarado mejor el sentido de la ley. En efecto, esto es lo que dice, aunque haya muchos señores que dominan los otros pueblos, y muchos dioses que son adorados por otros, para nosotros hay un solo Dios y un solo Señor. Orígenes de Alejandría, en las homilias sobre el Éxodo. Celoso, también comentario de Orígenes de Alejandría. Se llama Dios celoso porque no tolera que el alma que se ha entregado a él se mezcle de nuevo con los demonios. No quiere que, después de haberle conocido, después de la iluminación de la palabra divina, después de la gracia del bautismo, después de la confesión de la fe y de un matrimonio confirmado con tantos y tan grandes misterios, el alma vuelva a pecar. No soporta que el alma cuyo esposo o marido es, juegue con los demonios, se entregue a los espíritus inmundos, se revuelque con los vicios e inmundicias. Orígenes de Alejandría en las homilias sobre Éxodo. Adulterio. ¿En qué se diferencia el precepto de no cometer adulterio del que se menciona un poco después, no codiciarás a la mujer de tu prójimo? Porque en el precepto sobre el adulterio, ese otro también podría haber sido incluido. Pero estas son cosas tan diferentes entre sí que a veces comete adulterio quien no quiere a la mujer del vecino. Si tiene relaciones con ella,
es por otro motivo diferente, y en ocasiones puede desear sin tener relaciones con ella por medio del castigo. Debido a eso, la ley puede haber significado que ambos son pecados. Se expresa un solo género, el género masculino. Pero también si la mujer casada tiene relaciones sexuales con un hombre que no es su esposo, incluso si él no está casado, adultera. El hombre casado que tiene relaciones sexuales con una mujer que no es su esposa, obviamente también es un adúltero, incluso si ella no está casada. Agustín de Hipona en las preguntas sobre Éxodo. Otra aclaración más de San Agustín, el falso testimonio. A menudo se pregunta si todas las mentiras están prohibidas, para que no se dirija esta orden contra aquellos que dicen que es lícito mentir cuando la mentira se aprovecha de alguien y no daña a quien se le dice la mentira, porque esa mentira no iría en contra de tu vecino. Y así parecería que la escritura habría añadido eso, cuando podría haber dicho más brevemente: no dirás falso testimonio. Como decía antes, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Pero aquí surge un grave problema que no puede ser resuelto fácilmente en esta nota. Así que hay que remitirnos a frases como las siguientes: destruirás a los que hablan mentira, Salmo 5:6. Los labios mentirosos son abominación al Señor, Proverbios 12:22. Comentarios de Agustín de Hipona en las preguntas sobre Éxodo. Aquí algo más de San Agustín. Nos dice que no muramos. Se dice muchas veces y con buenos argumentos que el miedo pertenece más bien al Antiguo Testamento, como el amor al Nuevo, aunque en el Antiguo Testamento se oculta el Nuevo y en el Nuevo Testamento se manifiesta el Antiguo. Es decir, en la ley encontramos el Evangelio, no es completamente que esté ausente del Evangelio, y también en el Evangelio nos recordamos ciertas cosas de la ley. Ahora, continuando con la lectura de las Escrituras y de los comentarios de la Biblia, les voy a leer algunos comentarios que se encuentran en esta Biblia versión Matthew Henry ampliada, con relevantes autores evangélicos de todos los tiempos. Encontramos el pasaje de los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20. Leemos un comentario de Matthew Henry: yo soy. Dios afirma su propia autoridad para decretar esta ley en general. Se presenta a sí mismo como el único objeto de ese culto religioso que se prescribe en los 4 primeros mandamientos. En esto, el pueblo de Israel es ligado en obediencia por una triple cuerda, porque Dios es Yahvé, es Jehová. Quien da el ser puede dar la ley del ser y por lo tanto puede mantenernos en obediencia, porque era su Dios, el Dios del pacto con ellos, y su Dios por consentimiento de ellos mismos. Pasamos a la parte del versículo 4 del capítulo 20 del Éxodo. Notarás imagen y tenemos las siguientes aclaraciones. La primera de Alfonso Ropero y la segunda de Juan Calvino. Imagen. Es evidente por el contexto que la alusión no se refiere a imágenes en general, sino a la construcción de figuras de Dios como objetos de reverencia o adoración religiosa. Comentario de Alfonso Ropero. Comentario ahora de Juan Calvino. No hay necesidad de refutar lo que algunos neciamente han imaginado, que aquí se condene las esculturas y pinturas de todo tipo. Celoso. No solo un celoso vengador de los pecados, sino un Dios celoso que no transferirá a otro el honor que se le debe a él, como lo encontramos en Isaías capítulo 42 y versículo 8 y también versículo 11. Ni tolera la adoración de algún otro Dios.
sino que dirige el ardor de su ira contra aquellos que lo odian. Deuteronomio capítulo 6, versículo 15. Con la misma energía que con el fuego de su amor. Cantares 8, versículo 6. Listo. Pues bueno, aquí encontramos algunos comentarios y en total con toda esta lectura de estas diferentes Biblias y también con el Catecismo Menor de Martín Lutero. Mi nombre es Abisai Ochoa y es un gusto para mí compartir con ustedes toda esta información. Gracias.